Buenas noches a todos. Es sorprendente eh, cómo el espíritu va guiando, ¿eh? Nico no sabía nada y bueno, vamos a hablar básicamente un poco de lo que mencionó, del espíritu y demás, pero con un tema, si bien no tocó Colosenses, hablamos de la esperanza vamos, también, pero vamos a hablar sobre Segunda Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios capítulo 3 es todas las cartas de Pablo son preciosas, pero nos insta, es un desafío para cada uno de nosotros y escuchaba a través de las oraciones, ¿no? Como decía Aldo, no Aldo Pi, sino Aldo Roman, que necesitan de las personas de conocer a Cristo. Y ese es nuestro objetivo, es nuestro desafío en esta vida. Estamos en esta vida justamente para conocer a Cristo y una vez que lo conocimos, poder llevar su mensaje a toda persona, ¿no? Obviamente en forma individual y también colectiva como iglesia. Así que, 2 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo es desafiado también porque no reconocían, hay una gran diferencia entre la primera carta y la segunda, porque no lo reconocían como apóstol, como uno de entre los 12. Sin embargo, él utiliza, justamente como arranca el versículo 1, doy esta introducción, que no hay nada más fehacible y evidente que las vidas transformadas por Cristo a través de las personas que utiliza como un instrumento, en este caso Pablo y todo su equipo, ¿no? Un gran equipo ahí en esta noche, ahí los veo por la gracia del Señor a todos y bueno, es un desafío también para la iglesia en calle Pavón, que como bien oraba también Aldo, los dos Aldo y oraba Edgardo, también es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia nuestra, sino es de Jesucristo y somos colocados en cada lugar puntual. Para ahí es donde nos eligió el Señor para desarrollarnos, pero también para llevar su palabra. Así que, dicha esta introducción, el tema en esta noche que traje y que quiero compartir con ustedes es cartas leídas, ¿eh? Y le puse al título Cartas leídas, que justamente son estas personas. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? O de recomendación de ustedes, ¿no? Sería también, dice Pablo. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídos por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes nosotros, por nosotros mismos, para pensar algo como si nosotros valemos algo, ¿no? Sino que nuestra competencia, nuestro fuerte, está en lo que proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y yo le agrego que obra en cada uno de nosotros. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esto respecto. En comparación con la gloria, está hablando de la gloria, comparando la gloria que estaba en la vida de Moisés y todo el pueblo, con la gloria más eminente que es a través del Espíritu. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza,
usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, se confundió, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, no lo entienden, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Una oración cortita antes de comenzar. Y es, Señor, gracias, gracias porque podemos contemplar tu gloria a través de la transformación que obras por tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, te alabamos y pedimos, Señor, que seamos ese reflejo de lo que tú pensaste para cada uno de nosotros para ser ese instrumento dúctil y instrumento útil en tus manos para llevar tu mensaje a toda persona. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, cartas leídas. Yo recuerdo cuando era chico, mi familia italiana esperaba, aquellos que tienen más edad, ¿no? Recordarán un sobre. Hoy está el WhatsApp, ¿eh? Enseguida nos comunicamos con todo el mundo por WhatsApp. En cambio, antes había que esperar una carta y tenía tenía algo típico, un dibujo típico que era en todos sus bordes, tenía como la insignia, si se quiere, de lo exterior y cada uno traía las banderitas, los colores de la bandera de donde provenía esa carta. Y esas cartas tardaban mucho, pero reflejaban un poco esa intimidad, reflejaban lo que sentían las personas que estaban a distancia. Y obviamente en la realidad a veces difería lo que se estaba escribiendo con lo que estaban pasando, ¿no? Hoy estuvieron orando acerca de todos aquellos hermanos que están atravesando necesidades, tanto físicas como también materiales. Y obviamente a veces no se conoce todo, pero hay algo indiscutible que es lo que evidencia lo que viene realizando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Pablo empieza a manifestar este desenvolvimiento a través del capítulo 3, que continúa también en el capítulo 4, acerca de que ellos demandaban, como decía anteriormente, que él no tenía ese grado de privilegio de estar entre medio de los apóstoles, ¿sí? Que los 12 apóstoles específicamente, o de los 70 que también fueron comisionados por el Señor, sino que justamente era alguien que provino después. Y bueno, gloria a Dios, pero ellos no lo veían así. Y lo que estaba tratando de hacer Pablo era contrarrestar las evidencias de toda persona, falsos maestros, como soslaya Lucas en Hechos de los Apóstoles, y también Pablo lo dice a través de Corinto, que se iban metiendo y que iban tergiversando el plan de salvación, iban tergiversando y también el testimonio de hermanos, inclusive el de Pablo, como en este caso, y Pablo salta, como me gusta, como lo expresa y como arranca, dice, no necesitamos carta. ¿Vieron? A veces las cartas nosotros las recomendamos para dar un trabajo a alguno, entonces ponemos lo mejor, ¿no? Pero a veces, hoy en día cuesta mucho recomendar porque a veces la persona no se desenvuelve como nosotros lo recomendamos. Pero Pablo habla de esa recomendación especial que él tenía de esos hermanos que conoció, que antes eran de una determinada manera, pero que cuando conocieron a Cristo, fueron totalmente diferentes. Y no había carta escrita que justamente podía evidenciar
esa prueba irrefutable que eran las vidas propias de la persona. Entonces la pregunta en esta noche vamos a ver tres temas muy rápidamente, ¿no? La importancia del material. Cartas leídas, el primer punto es la importancia del material. Y el verso 3 dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedida por nosotros, como expedida quiere decir, mira, yo la llevé hasta el buzón y la puse, pero el que la narró es Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón, de carne. Y acá el material está hablando, las escritas por Moisés en una tabla de piedra, pero hace la analogía como si fuese nuestros corazones, corazones de piedra y corazones de carne. Eso está hablando que tiene que notarse en cada una de nuestras vidas la importancia del material, porque todos fuimos hechos a semejanza y a imagen de Dios. Pero salta a la palestra cuando vamos en la vida que hay algunos que toman el consejo de Dios y otros no lo toman. Y obviamente algunos lo toman con pinzas algunas cosas y otras no. Pablo lo que está queriendo decir que el verdadero cristiano se evidencia a través de la transformación interior para evidenciar lo que es exteriormente. ¿Se entendió? Nunca voy a poder hacer algo exteriormente si primeramente no modifico mi naturaleza interior con respecto a la vida que llevaba anteriormente. Decía Edgardo en la oración justamente que en un momento determinado el Señor también nos buscó a nosotros. Y obviamente el Señor siempre, hay una canción que cantamos que nos persigue, nos busca y nos llama a través de un hermano, de la palabra, para que nosotros podamos seguir esos consejos tan sabios que Él nos dio. La sabiduría de Dios que está en los cielos nos las dio a nosotros a través de hermanos, de la palabra de Dios y de tantos testimonios a lo largo de la vida. Y dice Pablo, dice, ¿sobre qué está escrita? Dice, no es en tabla de piedra, sino en las tablas del corazón de carne. Entonces, Pablo dice, yo tuve el deseo de hablarles a ustedes y no necesité ninguna carta de recomendación, ni de Jerusalén, ni de Antioquía, ni de nadie, sino del propio Señor. Yo por el deseo que tengo y por las ganas que tengo de parecerme a Cristo, entonces necesito llevar ese mensaje. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón, la vez pasada yo charlaba de otro tema con los muchachos en Luz y Vida, y a veces nosotros escogemos las partes que entregamos, las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón al Señor. Y hay otras partes minúsculas que seguimos manejándolas nosotros. Por ejemplo, no sé, las mentiras, cosas que parecen minúsculas, que no son minúsculas. Minúsculas le ponemos el título a nosotros, pero la palabra las condena, la murmuración, cosas de decir, bueno, hoy no leo tanto la palabra de Dios, hoy no oro. Como decía Nico y nos leía en Colosenses y Tesalonicenses nos invita a orar siempre, estemos bien o estemos mal, orar siempre, que no nos quite el gozo, decían en la oración, y obviamente la oración es importante. Ahora, ¿qué hace que una persona en medio de la dificultad que es dolorosa pueda seguir entendiendo que Cristo lo sostiene, que Dios lo sostiene? Y justamente es esto, el proceso de transformación interior. Hace poquito nosotros también teníamos un hermano, tenemos un hermano, ahora está en la presencia del Señor. Ustedes tendrían que ver el, el, el grado de conversión y espiritual que tenía este hermano de apenas solo unos 4 años que conoció a Cristo y cómo él fue creciendo en las cosas del Señor, a tal punto que desde su lecho antes de la partida le decía a su familia que todavía no era toda de Cristo, su esposa es de Cristo y ya se empiezan a acercar los nietos y los hijos, que nunca dejen de buscar al Señor. ¿Y qué es lo que hace el proceso de transformación interior?
¿Y sobre qué está escrita? Está escrita sobre las tablas del corazón. Hay corazones que son abiertos a la palabra de Dios. Dice Jeremías 31:3, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este es el pacto que haré con la casa de la iglesia de Pavón o la iglesia lucivida. Después de aquellos días, dice el Señor, y habla de la providencia de Dios, de cuál es ese objetivo que espera un principio y un fin de cada una de nuestra vida. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Wow, hasta ahí viene bárbaro, pero acá viene lo nuestro. Ellos me serán por pueblo. Y eso va a depender del corazón que tenga yo para con Dios. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. Y está puesto en primer lugar, porque el Señor Jesucristo dijo, del corazón habla la abundancia de la boca, ¿no? O sea, lo dije al revés, pero para que ustedes digan, las muchas palabras que uno tiene es lo que está guardando acá adentro. Todo lo cognitivo que nosotros vamos incorporando va a hablar de lo que incorporamos, qué cosas incorporamos. Si nosotros incorporamos cosas al Señor, entonces esa palabra va a hacer que nosotros digamos cosas al Señor. Pero a su vez nos va a indicar, por medio del Espíritu, como vamos a ver más adelante, que la obedezcamos, ¿no? Deuteronomio 6:5 dice que amaremos con todo el corazón. Y dice el 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán siempre sobre tu corazón. No dice, bueno, cuando vos quieras, porque hoy estás mejor, lo podés leer. No, sino siempre es una decisión de búsqueda constante, permanente de cada uno de nosotros. Pablo justamente lo hacía, aún estando en la cárcel. Y estaba más preocupado, no por lo que le pasaba a él, sino estaba preocupado para que esos hermanos que había visitado, que se habían entregado a Cristo, no se pierdan en el mundo. Esa debe ser nuestra preocupación de nuestro corazón. Primera Samuel 22:24 dice, solamente temed a Jehová y servirle, le dice justamente Samuel por medio del Señor a todo el pueblo y al mismo Saúl, ¿eh? Y servirle con verdad, con todo vuestro corazón. Y en el 13 dice, Jehová se ha buscado un joven o un varón conforme a Dios. Hoy Dios nos está buscando a cada uno de nosotros. Es el mismo desafío. No es que David lo buscó y dice, bueno, no va a haber otro. Hoy está esperando Dios que tengamos el mismo corazón que tuvo David. Y ese es un desafío que no lo puedo hacer yo por vos ni vos por mí, sino lo tenemos que hacer individualmente cada uno de nosotros. Entonces, es la importancia, el material, hoy somos nosotros. Y va a estar escrito, el material que utiliza, el instrumento que utiliza el Señor, tiene que estar escrito en nuestra tabla de nuestro corazón. Como toda carta, una carta, si no es legible, no sirve para nada, ¿no? Si ustedes abren esa carta escrita y no la entendés, no sirve para nada. Entonces, obviamente, tienen que ser cartas legibles, cartas entendibles, que uno sin hablar, el otro pueda ver que yo soy un hijo de Dios. Cartas que no deben contener tachaduras, ¿eh? Lamentablemente nuestras vidas tienen tachaduras, pero no tiene que ser la excusa perfecta para decir, bueno, el Señor me perdonó todos los pecados, bueno, sigo haciendo lo mismo. No, tiene que haber un cambio, una determinación, un trabajo que tenemos que hacer. Yo tengo que ser el pueblo de Dios. Es un título honorífico que me da Dios, pero yo tengo que entrar en ese honor, ¿eh? Decía Nico al principio, si nosotros vamos delante de un rey, a veces nos sentimos poco, pobre o lo que fuese. Pero el Señor nos da ese título y tenemos que levantarnos y ponernos las botas, como quien dice, y los pantalones para asumir esa responsabilidad. Nos eligió a cada uno de nosotros. Somos de un valor preciado. Pedro lo dice, unas perlas preciosas para Él.
Entonces, es más, Isaías lo nombra, verá el fruto de la aflicción y será saciado. Y está hablando de tu vida y la mía. Entonces, debo ser legible, no debo contener tachaduras. Si hasta ahora lo hiciste, acuérdate de 1 Juan 1:7 que dice que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión uno con otro. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, lo decía Aldo Pi en la oración, su Hijo nos limpia de todo pecado, pero no debo de pecar. Identificable por la letra, ¿eh? Y justamente lo que dice Pablo, dice, ¿sobre qué está escrita? Sobre nuestro corazón. Pero lo identificable por la letra, yo no puedo poner letra en mi corazón, sino la letra es la palabra de Dios puesta por el Espíritu Santo. Y acá lo que está describiendo es la obra del Espíritu Santo gobernando en nuestra mente y corazón, siendo manifiesto que ustedes sois cartas de Cristo, estoy leyendo el 3, por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es el Dios vivo que puso su mismo espíritu, el espíritu que obró en el Señor Jesucristo, como dice en 1 Corintios 15, resucitándolo de los muertos, también nos resucitará a nosotros, porque si no creemos eso, vana en nuestra fe. Entonces, de la manera que se aferraba a Cristo y se sujetaba al Espíritu de Dios, como dice Mateo 4, fue llevado por el Espíritu, no se opuso a la tentación, sino fue llevado y se sujetó con esa sujeción voluntaria, sabiendo de que Dios tenía el control y que iba a hacer lo mejor para toda la obra que Él estaba desarrollando. Y lo mismo nos pasa a nosotros, dejar que el Espíritu no solo nos instruya en el corazón, sino que gobierne nuestra mente y por sobre todo las acciones que salen de esa mente. Lo dice en el 6, miren cómo lo amplía, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no por las letras escritas en las piedras, ¿no? Sino por el Espíritu, una letra, porque la letra de la ley mata. ¿Por qué mata? Porque ninguno lo podía cumplir, entonces estaban destinados a la muerte. Pero el Espíritu vivifica, como dice el Salmo 119, dice, tu palabra me vivifica, tu palabra me da paz, tu palabra me da gozo. Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el 9, ¿no? Del 119. Sí, el 9, bien digo. Bueno, estoy diciendo de memoria, ¿no? Con guardar tu palabra. Entonces, es la palabra a través del Espíritu de Dios que va trabajando en nuestro corazón, pero también en nuestra mente, en nuestra conciencia, ¿no? Y dice el verso 8, no deberíamos, y yo se los puse en la NTV, no deberíamos esperar mayor gloria dentro de este nuevo camino, ahora que el Espíritu Santo no solamente vivifica, sino que también da vida. Y vuelvo a la 1960, el 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La obra del Espíritu Santo, si la dejamos obrar, nos vivifica, nos da vida y nos justifica delante del Padre a través de la sangre de Jesucristo. Pablo lo distingue claramente, justamente, que dentro del material que Él escogió, que somos nosotros, tenemos que tener no solamente un corazón dispuesto a obedecer, sino dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente y nuestra vida, porque es el Espíritu del nuevo pacto, que fue firmado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario por vos y por mí. ¿A qué? ¿Cuál era el objetivo? Esta providencia de Dios. ¿Cuál era? Que justamente no haya pecado en nuestras vidas, porque Él nos ve a través de el sacrificio de Cristo. Pero mientras tanto,
tiene que ver esa constancia, esa permanencia de justamente de no abusarme de eso, sino de dejarme dominar por el Espíritu Santo para hacer lo correcto. Un texto muy práctico que lo usé muchísimo desde que arrancamos Luz y Vida, que es Santiago 4:17. Miren, miren qué palabras, ¿no? El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. 4:17 de Santiago. Yo lo digo así. Si el saber hacer lo bueno y no lo haces, primero te afecta a vos. En segundo lugar, el entorno que te rodea, porque si estás hablando de Cristo y vos cometés pecado, afecta, no podés hablar de Cristo. Y si haces algo indebido en tu casa con gente que son cristianas, obviamente también que afecta, pero el mayor es, el dolido es Dios, porque nos da de su Santo Espíritu que no se va, como algunos dicen que se va, ven espíritu, no, no se va, sino que se entristece, dice la palabra de Dios, se achica, mengua, porque nosotros ganamos espacio con el yo, con nuestra voluntad. Entonces, someterse a la conducción del Espíritu va a hacer que ese texto que dice 4:17, en lugar de decirlo en forma negativa, implícitamente lo dice positivamente, pero el saber hacer lo bueno y hacerlo te beneficia a vos, beneficia al entorno y agrada al corazón de Dios. Nuestras vidas tienen que ser un testimonio viviente del corazón de nuestro transformado por Cristo, en su obra por medio del Espíritu Santo de amor y gracia. ¿Sí? Decíamos primero el material es importante en una carta y ese material somos vos y yo. Ahora, el segundo punto es la responsabilidad de su contenido. ¿Quién lo escribe? Lo dice en el verso 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. El que escribe es Cristo. Y vos por ahí te puedes sentir, mira, yo no tengo educación, no tuve la posibilidad de un estudio, no me sé expresar y demás. Mira, el Señor usó Hechos de los Apóstoles capítulo 4 cuando Pablo y Juan fueron acusados por, ¿se acuerdan? Por sanar a ese hombre que estaba en la puerta de la Hermosa, dice, se asombraban porque lo conocían que era del vulgo, eran personas que no tenían ni escuela, ni primaria, ni nada, y que eran simplemente trabajadores. Sin embargo, el caso de Juan era diferente, pero en el caso de Pedro, sin embargo, le oían hablar con tal hidalguía, con tal valentía, que les asombraba y les impactaba. Y hablaban no solamente palabras que muy difíciles, sino en cuanto a la palabra, sino en cuanto a la teología de quién era el Hijo de Dios, qué era lo que iba a pasar el día de mañana, que este mismo Jesucristo resucitó, pero también traerá con ellos a sus santos. Entonces, no se trata de lo que somos nosotros, sino de lo que puede hacer Dios si nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo con nosotros. Y lo dice en el 5, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que, a ver, yo estudié, entonces lo puedo hacer. No, sino que nuestra competencia, todo el herramental, todo lo que vas a decir es por la sujeción al Espíritu. Miren, esto creo que les pasa a todos aquellos que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor. Estudiamos un montón y a veces la primera oración que uno hace, les abro el corazón, es Señor, que no sea un torpe y que hable tu espíritu y no yo. Y, y a veces decimos, terminamos el mensaje y decís, wow, tenía que decir esto y no lo dije. Y siempre le digo a los muchachos, tranquilo, el Señor te va a hacer decir lo que tenés que decir, porque ni vos ni yo conocemos los corazones del público, pero Él sí los conoce y va a ser la palabra justa para su pueblo. Y nosotros somos el instrumento. Entonces dice, no es que seamos competentes nosotros, sino que nuestra providencia, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de este nuevo pacto. Para Dios somos todos iguales.
fuimos todos a la misma escuela. Tenemos todas las mismas posibilidades, pero todo depende de nosotros. Y yo les hago una pregunta. ¿Acaso el mundo exterior no nos mira a nosotros cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestra forma de hablar, cómo es nuestra familia? Mira todo eso. Entonces, la responsabilidad de ese contenido es que yo estoy llevando lo que escribió Cristo en mi corazón a través de su palabra, guiado por el Espíritu Santo, para que el mundo conozca cómo cambió mi vida. Y eso es lo que decía Pablo. Dice, yo los amé de tal manera en mi corazón que entonces ustedes son mis cartas de recomendación. Y ustedes lo pueden ver a través de mi vida. Y no hay nada, por más que digan miles de cosas de mí, que puedan evidenciar que yo no soy un hijo de Dios, sino por el contrario, Cristo se apareció a mí. Y un día también Cristo se nos apareció a nosotros, hermano y hermana. Se nos aparece todos los días para que cumplamos esas obras que Él preparó de antemano y para que justamente podamos ver esas cosas que están mal de acuerdo a la palabra de Dios. Y para que con amor, con mansedumbre, con espiritualidad podamos agarrar la palabra de Dios y decirle, no, mira, acá está equivocado. Ayer charlábamos con mi esposa, una hermana de la iglesia que está creciendo, gracias a Dios, nos preguntaba en una charla familiar, dice, tengo acá que hay unos que se dicen pastores dentro de la familia, vinieron a visitar a su familia y nos decían que Dios tiene una esposa que vive en Corea. No. ¿Dónde está eso en la palabra? Entonces, se van a meter, lo dijo el Señor, hay intrusos, sí, que te pueden llegar a confundir, pero vos nunca te vas a confundir si dejas que Dios grabe sus consejos en tu corazón para lo que obedezcas y que te guíe el Espíritu Santo justamente y para impulsártelo a obedecer. Pablo, con respecto a estas personas, sabía varias cosas. Sabía que Jesús lo había llamado a él. Y eso no lo iba a negar nunca. Y vos sabés que él te llamó, que había sido bendecido a través de él la obra que él estaba haciendo para Cristo. Porque nosotros hacemos la obra para Cristo y para Dios. No es nuestra obra. Por eso decíamos, el templo son las cuatro paredes, pero la obra es la iglesia. Cristo murió por personas para que nosotros la llevemos a los pies de Cristo. Y la labor de Pablo demostraba que era totalmente legítimo lo que estaba haciendo, porque él lo hacía sin ninguna recompensa, al contrario, lo estaban murmurando de él, lo estaban acusando y sin embargo él no salió a pelearse, sino habló de las evidencias prácticas. ¿Y qué decir? Que sufre sus aflicciones de Cristo, estaba en cárcel y que justamente su testimonio era lo que evidenciaba más que nunca que él era un hijo de Dios, a pesar de la situación que le tocaba vivir encarcelado en las cárceles de Roma, en lo más profundo, azotado, como él después dice en Corintios, 1 Corintios, varias veces, en naufragios, siempre era hijo de Dios. En un capítulo de Hechos de los Apóstoles 28, y ustedes lo pueden ver la vida de Pablo, siendo prisionero y siendo de bendición, todo el barco, inclusive a la isla de Malta, donde todos aceptan a Cristo y se quedaron ahí, que de tal manera que predicaba en la casa del gobernador. No solamente la importancia del material y la responsabilidad de su contenido, sino la necesidad de comunicación. Si una carta no se manda, antes se llevaba al buzón al correo y se mandaba, si no se despachaba la carta, por más que la hice, quedaba en un cajón y el otro no se enteraba nunca. Y bueno, justamente acá viene la acción de cada uno de nosotros. Me encantó porque decían también en la oración, en cada lugar, y en cada lugar.
En cada lugar, cuando cargas nafta y parás, aprovechá para decir un mensaje cortito a la persona, entablar una conversación, una empatía. Me encanta el pasaje de Lucas cuando va el Señor Jesucristo caminando en Maús. No le dijo, che, no saben y se fue enojado. No, al contrario. Al contrario, tuvo la paciencia para explicarle todo y demás. Y vos me decís, bueno, puede ser el Señor Jesús, pero yo no soy igual. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo del 13, perdón, desde el 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que se ponía un velo delante de su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de que aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, lo cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee en Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Es como que vos te vieras en el espejo, y al menos lo pienso yo así, ¿no? Y tengo que ver el rostro de Cristo reflejado en mi vida, la persona de Cristo. Y viene la oración del Señor Jesucristo, Padre, allí en Juan, así como yo soy contigo y somos uno. No dice, soy el Padre y yo, no, somos en esa unidad. El que me vio a mí ha visto al Padre. El accionar del Padre hubiese sido lo mismo que esté personificado acá que la del Hijo. Y yo me tengo que ver a cara descubierta, como soy. Y eso habla de honestidad. Delante del espejo de Dios, mi vida refleja a Jesús. Porque mi misión es comunicar. Y mi misión es llevar a otros a los pies de Cristo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor. Y Pablo lo dice en Romanos 10, pero todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo invocarán si no han creído en Él? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo dirán si no hay quien les predique? El Señor no me va a poner la gente que les pone a ustedes a diario, al verdulero, al colectivero, al vecino. Dios nos escogió en cada uno de los lugares para que seamos luz en medio de las tinieblas y para que hablemos de Él, que nuestras vidas, a veces en silencio, evidencien y puedan ver como veían el rostro de Moisés que había estado con Dios y se tenía que cubrir, nosotros puedan ver que ven a Jesús, que llevamos paz, que llevamos gracia, que llevamos perdón, formas diferentes de conductas de vida que son transformadas verdaderamente por el Espíritu de Dios y por su palabra. Tenemos que comunicar. Dice Pablo, dice, así que teniendo tal esperanza, magnífica esperanza es lo que quiere decir. Usamos de mucha, y subrayen mucha franqueza. La palabra franqueza es parresia, abierta, abiertamente. Yo puedo hablar abiertamente, tranquilamente, seguramente, puedo hablar confiadamente, sabiendo que no va a ser mis palabras, sino va a ser el efecto del Espíritu por su palabra que llegue a los corazones desabidas y transforme. Como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Para las personas que no tienen posibilidad en este mundo y que son despreciadas, llevarle la palabra de Dios y dejar que donde nosotros nos llegamos transmitiendo la palabra, el Espíritu de Dios sí llega, transforma vidas. Entonces es un desafío. Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Concluyo con esta parte nada más. Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 3,
Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas primeramente en mi corazón, en nuestro corazón, pero son conocidas y leídas por todos los hombres. Si yo tengo la paz de que sé que de este material que Dios hizo y me dio la posibilidad de conocerle, estoy dejando obrar al Espíritu Santo de Dios para que transforme mi vida interior. Lo último que tengo que hacer, que es lo primero, ¿no? Pero si no tengo lo otro, obviamente no lo puedo hacer, es comunicar su evangelio. De la misma forma que dijo Pablo, dice, se lo leo en otra versión que lo tengo acá, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Y estés donde estés, hoy la única carta que el Señor tiene a las personas que te van a rodear en el día a día, sos vos y soy yo. Y va a depender del amor que tengamos de hablarle a esas personas para que justamente conozcan a Cristo. Y dice esta versión, dice, sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que se hizo en cada uno de ustedes. El Señor nos bendiga y recuerden que podamos ser ese material que Dios quiere que seamos. Un material con corazón de carne y no de piedra. Que podamos tener esa responsabilidad asumida del contenido, saber que llevamos la palabra de Dios y no poner palabras nuestras, sino la palabra de Dios. Pero necesitamos ser ese pueblo que comunica el mensaje de Cristo, que cuando le quite el velo a esa persona, entonces va a conocer la luz de Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los días que nos toca vivir sobre esta tierra y por la eternidad. Amén.